La era Xavi, el Barça de Xavi, como le quieras llamar, ha fracasado. Se dice y no pasa nada. Quizá este video incomode, fastidie a algún culé que la semana pasada lloró doble por su eliminación de Champions y ver cómo su verdugo Papá Madrid eliminó a su otro equipo favorito. Bueno, ¿qué se va a hacer? Las verdades duelen. Pero ya hablando en serio, mi perspectiva y opinión acerca de que esta era ha sido un fracaso no se limita únicamente por los títulos obtenidos, que fueron pocos, literalmente pocos, sino también por cómo se vio al equipo en general durante estas últimas 2 temporadas y media, cómo jugó, cómo afrontó partidos de alto rigor y cómo es que tuvieron que lidiar con todas las adversidades que se les presentó desde el día 1 en el que empezó a trabajar Xavi como entrenador del Barça, porque sí, los problemas financieros que dejó Bartomeu, la salida de Messi, las vacas sagradas y el tardío cambio generacional, de alguna u otra forma, fueron influyentes en este fracaso. Empecemos desde el inicio. ¿Cómo estaba el Barça cuando se anunció la llegada de Xavi? Hasta las huevas. Bartomeu había puesto al Barça cerca de la bancarrota por sus malas decisiones financieras, especialmente con los fichajes del 2016 al 2019. Fue en aquel 2021 donde empezó la famosa reestructuración culé comandada por Ronald Koeman, quien, como ley del fútbol manda, leyenda de jugador, posible fracaso de técnico. Pese a que el holandés ya había agarrado el equipo después del fracaso de Quique Setién, no pudo hacer que su equipo entienda su idea de juego, y a eso le sumamos el recorte salarial y de presupuesto en fichajes, bueno, también la salida de Messi y el plantel que se había armado con lo que había, hizo que la era Koeman se acabase en la jornada 11 de Liga tras una derrota ante Rayo Vallecano. Fue ahí donde llegó Xavi, quien por aquel entonces estaba empezando su carrera de técnico en un equipo de Qatar, me parece. No hay mucha introducción con este señor, campeón innumerables veces de todo con el Barça, campeón del mundo y de Europa con España, considerado por muchos años el mejor centrocampista del Barça y del mundo. Tengo entendido que habían otras opciones, pero dado el contexto mencionado, la billetera solo alcanzaba para él. Y también porque al ser de la cantera y ex dirigido de Pep, era el indicado para devolver el estilo de juego e identidad al Barça que lo había perdido con Koeman y Setién. Todo según Laporta, claro. Debo reconocer que fue un acierto el haber escogido a Xavi como entrenador en esa temporada de reestructuración, porque al ser un hombre de la casa, sabía exactamente lo que significaba la palabra reestructuración. Él, junto a otros canteranos más, vivieron una reestructuración en la temporada 2008-2009 cuando Pep recién asumió el cargo de técnico en el Barça. Y partiendo de eso, Xavi era, y probablemente siga siendo, un técnico que se adapte a la escasez y que puede sacar lo mejor de un plantel limitado. Con media temporada ya tirada al tacho, y con una Champions donde perdieron la oportunidad de meterse en octavos, el Barça de Xavi pudo salir del medio de la tabla y recuperar terreno en los puestos de Champions, mostrando un juego más vistoso y efectivo. Gracias al mercado a mitad de año y la llegada de jugadores de mayor jerarquía, el Barça pudo mantenerse en el segundo puesto de la Liga, donde lo más llamativo fue golear al Madrid en el Bernabéu 4-0, acceder hasta cuartos de final de Europa League, donde los ultras del Frankfurt les enseñaron lo que era una hinchada de verdad, y asegurar su puesto a Champions. Es cierto, consiguieron un nadaplete, pero con el tormento de la reestructuración, el tema económico y el armado del plantel, fue un gran inicio para el Barça haber empezado dicha reestructuración, habiendo clasificado a Champions y haber podido recuperar un poco de su identidad futbolística. Creo yo que es este punto donde se comienza el declive. Luego de la temporada 21-22 y haber llorado por la Champions de Papá Madrid, el Barça comenzaba ahora sí una temporada con el técnico ideal que habían encontrado. Ahora sí él se encargaría de armar el plantel y tendría una temporada entera para probar que era el técnico ideal para dirigir al club. Jugadores como Kessié, Rafinha, Koundé, Lewandowski fueron algunas de las apuestas de rigor del Barça dicha temporada. Pero la duda es, ¿cómo hicieron un mercado extenso y medianamente interesante si no había plata? La respuesta es muy simple, palancas económicas. En pocas palabras, el Barça, de la mano de Joan Laporta, con la aprobación de la asamblea del club, hipotecaron los futuros ingresos televisivos y de otras cosas a cambio de unos aproximados 700 millones de dólares con todas esas palancas. A eso le sumamos un punto positivo, que fue el convenio y nuevo auspicio principal con Spotify, el cual sería un mejor ingreso para el club en los próximos años, y la atención mediática del club con las camisetas especiales. Pero volviendo al tema principal, el Barça de Xavi tendría una temporada completa de Liga, de Champions, donde nuevamente no tuvieron suerte con el sorteo, de Copa del Rey y de Supercopa también. El Barça arrancaría de buena manera aquella temporada, no solo goleando, sino también dejando su arco en cero en gran parte de los partidos de Liga y mostrando un juego más ordenado y vistoso que en temporadas pasadas, hasta que llegó Papá Madrid y los devolvió a su realidad un ratito. Aparte, regresaba a la Champions, y como mencioné, la suerte no acompañó al Barça, pues les tocó el grupo de la muerte junto a Papa Bayern e Inter de Milán.
Pese al equipo que se había armado y la idea de juego mucho más clara y ordenada, el Barça solo le alcanzó para abusar del Victoria Pilsen y volver a ser abusados de visita y a domicilio por Papa Bayer. Es verdad que con el Inter en Italia hubo alguna polémica, pero en general el Barça demostró que el orden táctico y defensivo en Liga se quedaba en la Liga. Ya en Champions era un tema distinto al momento de enfrentarse con rivales de mayor exigencia y de mayor rigor. En Liga ya lo habían vivido con Papa Madrid. Acá hay un punto negativo a destacar, y es que el Barça no invirtió bien esos 700 millones a la hora de fichar, porque se sobrepobló con jugadores de ataque y extremos, y no reforzó las zonas más delicadas de su alineación, que eran los laterales y el pivote, y mantener a esas famosas vacas sagradas que años pasados ya estaban viejos, sin explosividad y en un declive futbolístico. Con esto me refiero a Jordi Alba, Busquets, Sergio Roberto y también el haber mantenido a Gerard Piqué en el equipo. Fue en esa Champions, donde volvieron nuevamente a Europa League, donde se evidenció todas las falencias del Barça. Al final de esa temporada, el Barça fue eliminado en 16avos de Europa League por el equipo grande. Se vengó de su padre ganándoles una insignificante Supercopa de España en Arabia Saudita. También le ganaron el clásico definitivo por la liga con gol de Kessié, pero lastimosamente para ellos, Papá Madrid les enseñó cómo se golea de visita. El Barça terminó la temporada 23-24 ganando la liga con 10 puntos de ventaja de Papá Madrid, una Supercopa de España y ya está. Literalmente ese fue el palmarés del Barça en la era Xavi. Finalmente llegamos a la última temporada, donde ahora sí, el Barça tomó la decisión de reforzar las zonas más delicadas de su equipo y dar de baja a algunas vacas sagradas. Piqué, que se retiró a mitad de temporada, luego de que Papá Bayer, por 2, e Inter lo jubilaran, y bueno, Alba y Busquets que se fueron a Miami a bajar pepita con Messi. Esta vez, Laporta usó, podríamos decir que de mejor manera el dinero del Barça y trajo jugadores clave en su puesto, como lo eran Joao Cancelo como lateral derecho, Ilkay Gundogan, vigente campeón de la Champions con el Manchester City, como volante interior. Sin embargo, así como unas de cal y otras de arena, el Barça no contrató un buen recambio para el puesto que dejó Busquets, la posición más importante en el medio campo del estilo de juego del Barça, pues su reemplazo, Oriol Romeu, únicamente jugó bien el partido de presentación que golearon a Papá Madrid, y después de eso solo les diré que Claudio Yacob en Universitario 2022 es un crack al lado de ese tronquete que ni en Liga jugaba bien. También el tema del lateral izquierdo, pues si bien en las últimas fechas un joven y canterano Valdé parecía ser el reemplazo ideal para Jordi Alba, nadie se esperaba la lesión que sufriría en su siguiente temporada. A eso le sumamos la polémica salida de Dembélé, el segundo jugador más caro en la historia del club y que gracias a Xavi recién pudo jugar bien en su última temporada que estuvo. Con aciertos y desaciertos, el Barça empezó una nueva temporada de Liga, Champions y bueno, todo lo demás. Y a diferencia de años pasados, esta vez el Barça tuvo mejor suerte con el sorteo de Champions. O sea, si no pasaban con este grupo, mejor se les vetaba del torneo y ya está. Y con algo de dificultad que le puso el Napoli, lograron acceder hasta cuartos de final. En la Liga, casi igual que el año pasado, rival chico que les tocaba, rival chico que abusaban. Hasta que llegó Papá Madrid y de la mano del mejor centrocampista actual del mundo les ganó el primer clásico del año en Montjuic. Bueno, el Barça decidió remodelar el Camp Nou, así que esta temporada se mudaron a otro estadio. Y es aquí donde comienza otro problema en la temporada, las lesiones. Fueron incontables las lesiones que padeció el Barça a lo largo del año, y eso que aún no acaba. Las redes del Barça parecían la cuenta de un hospital, no había semana que no se publicase un parte médico. Menos mal que Xavi hizo el pasatiempo favorito de tu vecina, hacer debutar a los 2008, o sea, usar la cantera para parchar lesionados. Y si bien el Barça aún tenía equipo y una idea de juego, lo cierto es que las lesiones y el armado de plantel hicieron que partido a partido se evidenciara un equipo flojo en defensa y desorientado en ataque, porque una cosa era tener una idea de juego, una esencia, un estilo pragmático de años, y otra cosa era plasmarlo en el campo. El Barça, en menos de la mitad de temporada jugada, había recibido los mismos goles que recibió la temporada pasada cuando fue el mejor equipo de la liga en cuanto a defensa, el equipo con la mejor defensa del campeonato. Un equipo siempre va a estar expuesto a la derrota, al fracaso, y eso es normal. Pero lo que no es normal es que en cuestión de meses hayan perdido una virtud y arma que los había hecho un equipo sólido e interesante. Un equipo puede perder partidos y campeonatos, pero lo que nunca puede perder es el rumbo que ya había consolidado. Al final, se cruzaron con el PSG en cuartos de final y de la mano de Mbappé y un resentido de Dembélé, lo pusieron en 4 en su cancha como aquel 2021. Perdieron por goleada la importantísima Supercopa ante Papá Madrid, que solo es importantísima cuando Papá Madrid la gana. El Bilbao los despachó tempranito en cuartos de final de Copa del Rey y volvieron a perder frente a Papá Madrid en el Bernabéu, quedándose sin opción de ganar la Liga. Resumidas cuentas, otro nada plete. Ahora sí, en conclusión.
¿Por qué la era Xavi ha sido un fracaso? Por distintos motivos, a mi parecer. El primero, porque desde el día 1 siempre se empeñó, junto a la directiva, a ser el Barça de años atrás. Ese Barça de Pep, del juego bonito, de posesión, del tiki-taka, y no en probar o experimentar algo nuevo que le dé una segunda o nueva identidad a su equipo. O sea, el propio Koeman lo dijo. Jugamos en ese sistema y hicimos los mejores partidos de los últimos años. Yo creo que el ejemplo está en la final de Copa contra Bilbao. Yo creo que claro que no es 4-3-3, pero yo creo que a un lado el problema del Barça es viven del pasado. Viven de tiki-taka y hoy en día hoy en día el fútbol ha cambiado. El fútbol es más rápido, es más físico. Entonces yo creo que no se puede vivir. Y es que en tiempos modernos una idea de juego que funcionó en el pasado no es garantía que funcione hoy en día, porque el deporte ha ido evolucionando. Y eso se evidenció cuando al Barça le costaba ganar partidos fáciles en Liga y cuando se tuvo que medir ante rivales de mayor exigencia fuera de España y en España. El segundo, porque no supo invertir bien el dinero que manejó para fichar jugadores. Y es que ¿quién no recuerda ese mercado de pases del 2022 cuando llegó jugadores como Aubameyang, Traoré, el propio Dani Alves a demostrar lo que era ser un jugador de jerarquía para afrontar partidos complicados? Es verdad que con el aumento del presupuesto se iba a buscar nuevos y hasta mejores jugadores para aumentar el nivel del equipo, pero la planificación fue pésima, porque en la primera temporada completa de Xavi se olvidaron de los laterales, a tal punto que tuvo que aparecer un canterano y tuvieron que reconvertir a un central en lateral derecho para parchar ese puesto. Se olvidaron del pivote, en la 22-23 trajeron al titular del Milan campeón de Italia gratis para que al final se iba Busquets. Y cuando se va Busquets se equivocaron rotundamente con su reemplazo. Hasta tuvieron que improvisar a un volante interior a ser pivote. Y el haber contratado y retenido a jugadores irrelevantes. Ejemplos sobran. Y finalmente, haberse rendido tan pronto. Y con esto me refiero a su renuncia al cargo de entrenador a mitad de temporada, porque creo fue después de un partido perdido en casa ante Villarreal que Xavi anuncia en la conferencia de prensa que a fin de temporada dejaría de ser técnico del Barça. Quizá muchos no lo tomen como yo, pero creo que esto, sumado a los problemas futbolísticos, hizo que el equipo en general entre en un declive que lo lleve a perder todas las competencias que estaban disputando. Porque es probable que en la cabeza de muchos jugadores debió pasar la idea de ¿por qué me voy a esforzar más si por más que hagamos un buen cierre de año, el técnico que confió en mí ya no estará más? No creo que Xavi sea un buen técnico, aún no. Pero creo que todavía tenía para unos años más como entrenador del Barça y pulir su idea de juego y encontrar un equipo ideal, que parecía tenerlo en la 22-23, pero que desafortunadamente se borró en la última temporada. Creo yo en cierta medida, el haberse cerrado las puertas tan pronto influyó de manera negativa en el apartado anímico de su equipo. Ya para cerrar con el video, dime tú, ¿quién crees que debería ser el técnico ideal que dirija al Barça la próxima temporada? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo.